Bien, pues esta mañana vamos a seguir con el tema que ya inicié hace unos domingos y tiene que ver con la doctrina de Dios. Dejadme que dé un breve repaso para situarnos, pero antes lo que vamos a hacer es orar, encomendar este tiempo en las manos del Señor. Padre, seguimos dándote las gracias, Señor, por la oportunidad que nos concedes de seguir avanzando en este día, y ese avance, Señor, queremos llevarlo a cabo teniéndote siempre, en todo momento, presente en nuestro corazón. Amado Dios, que en el transcurso del día, bien sea a través de nuestras palabras, de nuestros hechos, de nuestros pensamientos, podamos sentir el control de todo nuestro ser a través de tu Santo Espíritu. Y ahora deseamos suplicarte que obres en nuestras vidas para que podamos estar atentos a tu palabra. Señor, reconocemos que somos limitados, somos finitos, pero tú que eres el Dios infinito, ante ti nos presentamos y nos postramos, suplicándote que nos des la luz que necesitamos a través de tu Santo Espíritu. Gracias, bendito Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Si no quito el papel, no vemos. Eso te iba a decir yo. Que sí. Pero seguís sin ver nada. Bien, hace 2 semanas estuve hablando acerca de la revelación de Dios. ¿Cómo se revela Dios? Dios se revela, como vimos, a través de la revelación general. Dije que había 2 clases de revelación, una era la general y otra era la especial. La revelación general, a la revelación general tiene acceso toda la humanidad. La creación forma parte de la revelación general. Leí el Salmo 19:1-6, Romanos capítulo 1 también nos dice el Señor que Dios manifiesta su poder, su deidad, su existencia a través de toda la creación. Así que vemos que Dios se revela a toda la humanidad. Comenté también que no solamente Dios se revela a través de su creación, lo hace también a través de la historia en general, Hechos capítulos 17, versículos 26 y 27, y de manera más, vamos a decir, particular, a través de la historia de Israel. Pero otra manera de revelarse Dios es a través de la conciencia humana. Así que el hombre no tiene excusa para que el día que esté frente a Dios pueda decir: yo no sabía de ti. Dios, insisto, se manifiesta a través de la llamada revelación general, creación, historia, conciencia humana. Pero a través de la revelación general no podemos conocer el plan de salvación de Dios. No podemos conocer el Evangelio. Así que hay otra forma, otra manera de revelarse Dios, y esta es la revelación especial. Cuando hablamos de revelación especial nos estamos refiriendo a la palabra de Dios. Y es a través de la palabra de Dios que el hombre puede conocer el plan de salvación. Dejadme que me ponga esto bien.
La revelación especial, como digo. ¿Qué es la revelación especial? Aquí lo tenéis. Es aquella en la que Dios ha intervenido directa y especialmente para comunicar verdades al hombre en referencia a su plan de salvación. Por medio de la revelación general, insisto, no conocemos el plan de salvación de Dios. Sin embargo, a través de la revelación especial, a través de la divina palabra, a través de las Sagradas Escrituras, el hombre sí puede conocer el plan de salvación y todo aquello que Dios tiene que decir al hombre. Así que la revelación especial es la revelación del camino de salvación. Y uno de los textos más importantes que describen precisamente la revelación especial de Dios lo tenemos en Hebreos 1, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a continuación vamos a ver cuáles son esas maneras como Dios se ha revelado al hombre. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que en el pasado Dios dio revelación, como sabemos, a través de los profetas. Pero en estos tiempos, los últimos tiempos, se refiere desde la venida del Mesías, desde esos tiempos Dios pronunció su mensaje de redención por medio del Señor Jesucristo, como vemos en las Sagradas Escrituras. Ahora, vamos a ver ahora esas formas de revelación especial, formas como Dios se revela al hombre. En primer lugar tenemos la revelación directa. Dios directamente habla al hombre, se comunica con el hombre. Esto lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo. ¿Con quién estaba hablando Dios? ¿A quién estaba dirigiendo? Adán y Eva, de forma directa, como vemos. Además, es la primera vez que habla con Adán y Eva, es esta, y pronuncia una bendición. Y les bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicáis, etcétera, etcétera. Así que vemos aquí una forma directa de revelación por parte de Dios, que en caso concreto es Adán y Eva. Los bendijo y les dijo. Tenemos también otra dirigida a Adán y Eva, y es que mandó Jehová Dios al hombre, y vemos de nuevo diciendo, hablando directamente. Así que esta es una forma de revelación, comunicación directa. Tenemos otra que es por medio de teofanía. ¿Qué es una teofanía? Ni idea. A veces, ¿verdad?, hemos oído hablar de teofanías. Hemos oído hablar de teofanías o hemos leído libros donde pone teofanías, pero no sabemos qué es. Vamos a intentar que esta mañana, de una vez por todas, sepamos qué es una teofanía y vamos a buscar algún texto. Una teofanía es una manifestación de Dios que es perceptible para los sentidos humanos. En su sentido más restrictivo, más limitado, podríamos decir, es una aparición visible de Dios en el período del Antiguo Testamento. Ya tenemos algo más que nos lo aclara lo que es una teofanía. Dejadme que os diga así, que lo tengo aquí. La palabra es una palabra compuesta ¿de qué? De teofanía. Teos es Dios y faino es una manifestación, es una aparición
de Dios. Dicho esto, vamos a ver algunos versículos. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Aquí vemos una aparición de Dios ¿a quién? A Abraham. Vamos a ver algo más claro. Después, dice Génesis 18, 1, 2, le apareció Jehová en el encinar de Mamré a Abraham, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. ¿Quiénes eran estos tres varones? Vamos a tener en cuenta otros pasajes próximos a este. Por ejemplo, buscad en vuestras Biblias Génesis capítulo 18, versículo 22. Génesis 18, versículo 22. Dice así el texto: y se apartaron de allí los varones y fueron ¿hacia dónde? Hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Se apartaron de allí los varones. No nos dicen cuántos varones se van a Sodoma, ¿no? Solamente que se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Vale, Génesis 19, 1. Génesis 19, 1. Llegaron pues, ¿cuántos varones? Pero aquí que nos dice que llegaron varones, ángeles. ¿Cuántos? Falta uno. ¿Quién es? El que se queda con Abraham, Jehová. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Dos ángeles iban hacia Sodoma, mientras el Señor permanecía hablando con Abraham. ¿A qué conclusión llegamos? Que el tercer personaje, era el ángel de Jehová, el ángel del Señor, a quien identificamos con el mismo Señor. Por lo tanto, una aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento, Jesucristo preencarnado, en los tiempos del Antiguo Testamento se le llama teofanía, y cada vez que veáis el ángel de Jehová se está refiriendo al Señor Jesucristo y es una teofanía. Así que una teofanía es la manifestación del Señor Jesucristo, pero preencarnado. Todavía no estaba encarnado. Aquí los ángeles vemos que toman cuerpo humano, o apariencia humana, mejor dicho, apariencia humana. Así que una teofanía, como digo, es esa. Una aparición de Jesucristo preencarnado en los tiempos del Antiguo Testamento. Es una manera, como vemos, de manifestarse Dios. Así que Dios se manifiesta también por medio de teofanías. Otra manera de manifestarse, de revelarse el Señor, es a través, como sabemos, de sueños y visiones.
sueños y visiones. Veamos una definición. Forma sobrenatural por medio de la cual Dios comunicaba su voluntad a sus siervos, los profetas. A través de las Sagradas Escrituras podemos leer en el Antiguo Testamento que muchísimas veces Dios se manifestaba a los profetas a través de sueños y visiones. Ahora, una visión podía ocurrir estando despierto, podía ocurrir de día, podía ocurrir de noche. Y aquí veis que lo que he puesto es que durante la visión, quien tenía la visión, dice que perdía la conciencia de lo que lo rodeaba, y el Espíritu de Dios controlaba a tal grado las zonas sensoriales, es decir, de los sentidos de su cerebro, que literalmente veía, oía y sentía lo que se le presentaba en visión. Dios a menudo solía comunicarse a través de las visiones. Una de las visiones que normalmente se suelen citar más es la visión que tuvo el profeta Isaías, en Isaías capítulo 6. Allí vemos la gran visión que tuvo el profeta Isaías. Otra visión importante, citada con frecuencia, es la visión que tuvo el apóstol Juan en el exilio cuando estuvo en Patmos. Allí Juan pudo ver, la visión que tuvo precisamente fue la de los últimos tiempos. Una visión importante. Y tenemos los pasajes, la revelación, la visión de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Escribe, le dijo el ángel, las cosas que has visto, vemos aquí la visión que tuvo Juan, que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 y 19. Ezequiel vio también ciertas visiones o diversas visiones. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi que vio visiones de Dios. Así que Dios es una manera que tenía de manifestarse a sus profetas, a través de visiones. En Daniel 7.1 también tenemos otra, que dice que en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones. Aquí Daniel vemos que tiene las dos cosas, sueños y visiones. Dice, tuvo sueños y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. En el Nuevo Testamento, Cornelio tuvo una visión, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 3. Pedro, en el 10:19, vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran viento. Es decir, que entonces vemos que una de las formas que Dios tenía de manifestarse a sus siervos era a través de visiones. Los sueños, las visiones, la profecía es algo que se ha puesto de moda, hermanos. Se ha puesto de moda y es, como ya hemos dicho a veces, es algo muy peligroso. Nosotros en nuestros tiempos no necesitamos visiones, no necesitamos sueños, no necesitamos profecía. Ya lo tenemos todo. Lo tenemos en la revelación especial, lo tenemos en las Sagradas Escrituras. El hermano Miguel, en su oración introductoria, entre otras cosas, ha dicho la siguiente. Creo que ha dicho, gracias, Señor, porque lo tenemos todo. Bueno, lo tengo ahí, pero creo que una de las cosas que ha dicho, gracias, Señor, porque voy a ser más específico.
Ahora, gracias porque en tu palabra tenemos todo lo que necesitamos. En su palabra tenemos todo lo que necesitamos. Está bien. Y vemos que Dios era una manera de manifestarse. Sueños, visiones, profecías. Pero en los tiempos actuales no. Todo lo que necesitamos, absolutamente todo lo que necesita su pueblo para adorarlo, para ser obedientes, para consagrarnos, para conocer el fin de las cosas, para conocer el plan de salvación, el Evangelio, lo tenemos en la palabra divina. Nosotros no necesitamos todo eso. Antiguamente sí. Por eso hemos visto en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, que Dios en otros tiempos se manifestó de muchas maneras, en otros tiempos. Pero en los tiempos actuales, cuando ya el canon se ha completado, cuando tenemos de Génesis, Apocalipsis, del origen de la vida, el origen de la creación, hasta el final de los tiempos, lo tenemos absolutamente todo en la palabra de Dios y no necesitamos nadie que nos venga a profetizar, ni que nos venga diciendo, he tenido un sueño, Dios me ha dicho. Hermanos, cuidado. Cuidado también con esas personas con las que nos relacionamos, porque podemos llegar a ser influenciados por ellas. La palabra de Dios es la autoridad. Contacto inmediato con Dios fue otra de las maneras que Dios tuvo para revelarse. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ahora, ¿qué significa el cara a cara? Porque si dice la palabra de Dios que a Dios nadie le vio jamás, o en Éxodo 33:20, Dios declara que no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. ¿Qué significa el cara a cara? Cara a cara significa que Dios le habló a Moisés. Porque notad algo, aquí no dice que Moisés vio a Dios. El texto lo que nos está diciendo es que Dios le habló a Moisés cara a cara. El sujeto es Dios, no es Moisés. Quien habla es Dios, no es Moisés. Y no nos dice nada de ver. Y a veces decimos, bueno, pero si Moisés dice que vio cara a cara, no, pero es que aquí no está diciendo que Moisés viera a Dios cara a cara. Así que cara a cara significa clara y francamente. Cara a cara es una expresión figurada que sugiere amistad y apertura de comunicación. En este caso la frase cara a cara es una figura del lenguaje indicando que ellos tenían una estrecha comunión. Y sabemos que había una estrecha comunión entre Dios y Moisés. Así que se nos dice lo que Dios hizo, no lo que hizo Moisés. Y en ninguno de los textos encontramos la palabra ver o cualquier cosa que se pueda intercambiar con ver. Dios se manifestaba a través del contacto inmediato. Con Josué, con Abraham. Y hay otros personajes que vemos a través de la palabra de Dios que oyen o que hablan con el Señor, pero no ven a Dios. Milagros y señales, sobre todo en el tiempo de Moisés, cuando su pueblo, el pueblo de Dios, tenía que salir de Egipto hacia el lugar que Dios le prometió, hacia la tierra prometida. Vemos que durante esa época hay una manifestación muy importante de señales y milagros.
El propósito de las señales, de los milagros, era confirmar que la mano de Dios estaba en su mensajero, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Profetas, dice la palabra, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. De nuevo volvemos a decir lo mismo. Dios tuvo un propósito en el tiempo de los profetas. Los profetas recibían por sueños, por visiones, directamente el mensaje de Dios, y lo que el profeta era un portavoz, un vocero de Dios, y transmitía al pueblo lo que el profeta, el mensaje que Dios le había dado al profeta. Hermanos, no necesitamos profetas modernos. Segunda de Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Notad algo muy importante. El profeta era inspirado por el Espíritu Santo. Profetas en los tiempos actuales, en el sentido primario, tenemos que descartarlos. Esto fue para un tiempo donde había necesidad de que hubiesen profetas con un propósito, pero en los tiempos actuales, de nuevo, me repito y enfatizo que nosotros tenemos la palabra de Dios. Y cada vez hay más profetas, falsos profetas. Y cada vez hay más personas que dicen haber recibido revelación, visiones, sueños. Peligro, peligro. Y por supuesto, el propósito de Dios de revelarse al hombre en forma personal, visible, humana, llega a su máxima realización a través del Señor Jesucristo, de su Hijo. Toda la revelación, hermanos, del Antiguo Testamento es preparatoria para la venida del Señor Jesucristo. Seguro que podemos decir que toda la revelación divina es cristocéntrica. La palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla del Señor Jesucristo. Y otra manera de revelarse, aquí tenéis, el texto, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, como ya he dicho, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo y a través de los apóstoles, mediante los apóstoles. Los apóstoles podemos decir también que tienen un papel fundamental como testigos de la revelación del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y como instrumentos escogidos para transmitirla al mundo. Estas son algunas de las formas como Dios se ha revelado. Entonces, de todos estos acontecimientos no conoceríamos, no sabríamos nada si no fuera por la palabra de Dios, por la revelación especial, porque insisto, la creación
no habla del mensaje de salvación. Dios ha puesto en nuestra conciencia, en nuestro fuero interior, que Él existe. Tampoco podemos saberlo, pero gracias a Dios que por esta revelación especial nosotros hemos llegado a conocer el plan de salvación. El Dios de la Biblia, nuestro Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra, hermanos, es un Dios que habla. Es un Dios que no permanece mudo. Hay dioses de los cuales habla el profeta Isaías que sí son mudos. Isaías 46:7 dice: se lo echan sobre los hombros. ¿Os suena esto a algo? Cuando llega la Semana Santa, ¿lo llevan? Pues sí. ¿Lo colocan en su lugar? También. Pero allí están. Ni se mueven de su sitio. Le gritan y tampoco responde. Ni libran de la tribulación. Estos son dioses paganos, dioses en los cuales muchísimas personas creen, se postran, adoran y esperan una respuesta. Sin embargo, nuestro Dios, nuestro Padre, el Dios que ha hecho posible que nosotros hayamos sido adoptados y formemos parte de su familia, es un Dios que se comunica con nosotros. No por sueños, no por visiones, no por revelaciones. Es un Dios que experimentamos en lo más profundo de nuestro corazón, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Así que en tiempos pasados, antes de la finalización de la Escritura, Dios se reveló, o Dios reveló su plan de salvación, su obra, la obra redentora, a través de los profetas y a través de todas estas manifestaciones. Pero ahora la revelación especial ha recibido su forma permanente en las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. El medio que Dios tiene para comunicarse a la humanidad es a través de su palabra. Quizás te preguntes, y bueno, y esa gente que no han oído, que no han escuchado acerca de Dios, ¿qué sucede? ¿No? ¿Qué pasa con las personas que no han escuchado el Evangelio? Dios ha capacitado al hombre para comprender de manera inteligente la revelación que Él ha dado de sí mismo. Dios ha capacitado de forma inteligente para que esa persona, esas personas, la humanidad, comprenda que Dios se ha revelado a través de su conciencia. ¿Serán juzgados sin haber conocido a Cristo? Lo que sí es cierto es que esas personas no serán juzgadas por lo que no saben, por lo que no han oído, por lo que no han escuchado. Esas personas serán juzgadas por lo que hicieron con lo que sí sabían. ¿Me explico? Y alguno quizás pueda decir, bueno, entonces Dios es injusto. No, Dios no es injusto, Dios es totalmente justo. Si tú vas y le dices a una persona que el poder y la deidad de Dios se manifiesta a través de la creación, sin haberle hablado de la palabra de Dios, ¿qué te va a decir? Normalmente ya sabemos lo que van a decir.
que no quieren saber absolutamente nada. Entonces, la persona no solamente, insisto, tiene esa revelación, sino que tiene también en su interior, tiene su conciencia. Él, de forma voluntaria, está rechazando lo que Dios revela de sí mismo, independientemente, como he dicho, de la revelación especial. La gente rechaza el conocimiento de Dios que está presente en la naturaleza y en su propio corazón, y en lugar de ello, ¿qué deciden? Adorar un Dios de su propia creación. A veces quizás discutimos sobre la justicia de Dios, que Dios es justo, que Dios es injusto. Mirad, hermanos, no vale la pena, evidentemente, hablar de esto. Nuestra misión, la nuestra, conocedores de la palabra de Dios, es transmitir a las personas que están alrededor nuestro, o aquellas que vamos a buscar, y hablarles del Evangelio de salvación. La decisión final la tienen ellas, puesto que nosotros no podemos convertirnos por nadie. Pero nuestra misión es esa, hablarles del plan de salvación. Así que concluyo aquí viendo que Dios tiene varias maneras de manifestarse a la humanidad. Una la utilizó en el pasado, pero en el presente Dios se manifiesta a través de su palabra. Obviamente que la revelación general continúa manifestándose día tras día, y la tenemos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y Dios ha puesto el sello en nuestras vidas, en las vidas de todo ser humano, para manifestar, para dar testimonio de que Él es una realidad. La próxima vez, Dios mediante, ya empezaremos a hablar de la realidad de la existencia de Dios y empezaremos a ver los atributos de Dios. Pues dicho esto, vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra, por tu revelación especial. Gracias también porque los cielos, tu creación, hablan día tras día de que eres un Dios real. Y gracias también porque has puesto en la conciencia de todo ser humano esa realidad, Señor, de que tú eres un Dios que existe. Gracias te damos porque esto lo hemos entendido, pero te pedimos también que nos ayudes a que seamos embajadores de Cristo y podamos dar el mensaje a todo ser humano de que se reconcilien contigo. Señor, gracias de nuevo por tu amor, por tu misericordia. Gracias por cada uno de tus atributos. Pero una vez más tenemos que darte las gracias por habernos concedido una salvación tan grande, no siendo merecedores de ella. Que tu nombre, oh Padre Santo, sea exaltado. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.